Bien, probando unos tres. Ok, bueno, no he subido video en años, pero creo que es momento de subir uno. Hoy vamos a ver las diferencias entre Arduino, es caso un 1R3, y una Raspberry Pi de primera generación, la B Plus. Vamos a poner la Raspberry aquí y vamos a hablar del Arduino. ¿Qué incluye un Arduino? Van a ser diferencias muy básicas, más bien diferencias de uso, no tanto de hardware, porque realmente buscando hojas de datos se puede saber eso, entonces no es lo que importa aquí, sino en los usos, que son derivados de su hardware, así que vamos a detallarlo un poquito, no mucho. Bueno, el Arduino incluye un controlador USB serial para comunicarse con el microcontrolador, que es otra de las cosas que incluye, un Atmega, y en este caso una fuente DC-DC. Realmente incluye poco más. Una de las cosas importantes es que el Arduino solo puede ser programado o por puerto serial, que sería directamente al microcontrolador, o por USB. Pero para conectarlo a una computadora sí o sí necesitas un adaptador USB serial. O USB TTL, como lo quieran llamar. Un Arduino no puede ser programado por sí mismo adentro del software. Es decir, no puedes agarrar y configurar Arduino sin un PC. Y el código es muy básico, es decir, lo que está ejecutando todo el tiempo es el mismo código más no un sistema operativo extra. Además de, bueno, en este caso vamos a poner un poco por el lado y ahora vamos con Raspberry Pi. ¿Qué incluye Raspberry Pi? Bueno, aquí tenemos un procesador dual core, un Broadcom. En este caso este más grande aquí es el adaptador de LAN. Pero ¿qué pasa? Que este es un procesador mucho más complejo que el microcontrolador de acá, ya que incluye, aparte de la memoria RAM, igual que el microcontrolador, tiene mucha más cantidad de RAM considerablemente. Incluye salida de video, incluye en este caso salida de display, entrada de cámara, 4 USBs y lo más importante, bueno, salida de video obviamente, como ya lo mencioné. No puedes programar una Raspberry Pi, además que incluye un BIOS, pero no la puedes programar desde fuera de, es decir, tu Arduino lo conectas al PC y le cargas el código. Bueno, aquí al revés. Tú si conectas esto al ordenador o a la computadora, lo único que va a hacer es encenderlo, pero porque lo único que toma el USB es alimentación, no tiene aparentemente una conexión. No vas a poder pasar datos de alguna manera de la Raspberry Pi a la PC. Sí puedes sacar la tarjeta de memoria porque es otra, requiere un sistema operativo para funcionar. Entonces no podrías, por así decirlo, cargar un código y que lo ejecute. Tiene que a fuerzas tener un sistema operativo instalado, una variante de Linux. En ese caso, pues para agregar una función concreta tendrías que esperar que el sistema arranque y luego agregar un programa o un proceso para que esté ejecutando en la backline. Es mucho más complejo, por así decirlo, que Arduino. Pero al mismo tiempo tiene muchas más funciones. Al tener salida de video, pues puedes conectar un monitor. Es un procesador dual core, pues prácticamente tendrá varios procesos en la backline. Y otra cosa, mientras en Arduino tenemos pines PWM digitales y tenemos analógicos, aquí tenemos pines GPIO que pueden actuar como entradas y salidas y son completamente programables. Básicamente tenemos como un celular aquí, puedo así decirlo. Y podemos darse cuenta los botones de play y pausa o alguna salida para un sensor extra, que por ejemplo tuviera un celular, un sensor de temperatura. Lo podemos agregar y programarlo, pero tiene que ser desde el sistema operativo y con la Raspberry Pi encendida. O modificando el sistema operativo como si estuviéramos trabajando en Raspberry Pi, si ya la conoces bien, y volviendo a insertar la tarjeta de memoria y que arranque ya con el código cargado. Pero no puedes programar la Raspberry Pi de fuera. Eso es básicamente una cosa. Y bueno, en sí esto sería como una computadora. Y esto básicamente sería como un accesorio de... ¿Para qué usarías, por ejemplo, un Arduino? Bueno, para algo más básico. Ejemplo, un gimbal de una cámara. ¿Qué es un gimbal de una cámara? Realmente solamente necesitarías los datos de un giroscopio y 3 servomotores para los 3 ejes. Y poco más, no requieres mucha capacidad de procesamiento. Y consume poco, esa es otra. La Raspberry Pi puede consumir hasta 1 ampere y algo, 2 amperes en el USB, mientras que un Arduino se queda muy lejos de eso.
Bueno, como mencionaba, un gimbal, pequeño robot si tú quieres, pero realmente su capacidad de procesamiento va a ser muy limitada. Y al ser una capacidad relativamente limitada, se limita a funciones motoras contrastando información contra sensores. Es decir, el sensor me dice que haga esto, como dejé programado en el código que hiciera esto, va a hacer esto. O a no ser que reciba una señal que anule lo contrario. Pero no hay un sistema operativo concreto abajo de la backline, mientras que por el otro lado, en Raspberry Pi sí. Entonces puedes tener un proceso diciendo, bueno, cuando en el juego tal o se active el servidor tal, por así decirlo, a través de LAN, se me dé una instrucción de que mueva un archivo de un USB a otro, o abra un streaming y pase un clip a una memoria, o muestre en un display, perdón por golpear la cámara, una tal cantidad de suscriptores. Es para procesos más complejos, vaya. Y si bien muchas de estas cosas podría ser con Arduino, es mucho más complejo porque tienes que agregar Ethernet Shield, Display Shield, y ir a hacer una pila de ese tamaño y compilar un código más complejo y más largo. Entonces, con Raspberry Pi prácticamente es conectar, iniciar e incluso bajar una aplicación que ya lo haga. Entonces, como dije, por ejemplo, en Raspberry Pi, si quisiera hacer o sea, una pequeña computadora o un accesorio, por ejemplo, para tener aquí el chat, ¿no? O el OBS aquí en pequeño, o mejor aún, una grabadora de voz con una tarjeta de sonido por USB y grabar con una Sound Blast, ¿no? Por ejemplo. Y grabarlo todo en una USB se puede porque tiene suficiente potencia como para grabar audio. Mientras que Arduino no requería un módulo aparte de procesamiento de audio. Eso es algo que tiene, aparte un compilar el software para que corra un menú y las funciones, mucho más complejo que aquí que ya lo hay. Entonces, es mucho más fácil de trabajar algo más complejo. O por ejemplo, un pequeño cajita de stream, una stream box, ¿no? Por ejemplo, conectas una capturadora, recibe la señal y la puedes sacar por Ethernet, ¿no? Eso es una idea. O sea, tiene muchísimas funciones por su gran capacidad de procesamiento. Ahora, para hacer cosas más simples, precisamente por la gran capacidad de procesamiento, te tardas más. Es más lento, algo más simple. Por ejemplo, lo que en Arduino sería programar una entrada y que lea los datos del sensor y te los muestre en pantalla. Prácticamente es súper fácil. Por ejemplo, de un sensor de temperatura, ¿no? Que aquí lo tengo. Sería algo mucho más simple. En Raspberry Pi no, porque tienes que esperar a que inicie el sistema, mostrar un proceso, que haga un print, es más complejo. Pero incorporar todo un sistema es más simple. Entonces depende para qué. Por ejemplo, si quisiera hacer un teclado o un Stream Pad, bueno, no sé, como un Stream Deck con botones, sería mucho más fácil hacerlo con Arduino, porque nada más lo conectarías por USB, a lo mejor un Leonardo que puede simular teclado, y bueno, anexas las funciones a las diferentes teclas y ya cargas el código. Es muy fácil. Solamente tienes que agregar un par de comandos y queda. O lo ejecutas como función del teclado y ya está. O sea, que realmente es mucho más fácil. Mientras que en una Raspberry, primero no puedes conectar al PC directamente. Entonces tendría que ser simulando con los puertos GPU, a lo mejor algo USB. Sería algo muy, no muy complicado en realidad, pero sería algo muy engorroso. O usándolo por LAN, que sería generar un servidor compartido con el PC, y eso ya sería un desmadre que en Arduino es muchísimo más sencillo. Otra cosa, a lo mejor un trigger, ¿no? Un sensor, que a partir de tanta temperatura activa una salida y eso activa un transistor y activa un motor. Es mucho más fácil de programar en Arduino que en Raspberry Pi. Pero ojo, que esto a gran escala ya no es tan fácil. Porque si por ejemplo necesitas que un sensor active un motor, pero al mismo tiempo contraste contra la información de un servidor a ver si lo que el sensor dice es correcto, y cheque lo que están haciendo otros dos motores o otra máquina parecida que está haciendo, pues se vuelve muy difícil de hacer con Arduino por la falta de potencia. Mientras que en Raspberry Pi sería más sencillo. Otra cosa, bueno, no, creo que poco más puedo agregar. Son pins GPIO programables y puedes agregar funciones muy varias. Puedes agregar entradas de sensores, salidas, configurar botones, mil cosas. Pero como dije, es para trabajar, más bien para desarrollar en una computadora o desarrollar software o periféricos, o por no decir una computadora completa o una consola completa, es decir, con software, con sistema operativo
y aparte controles. No es para un accesorio en concreto, mientras que Arduino podría ser simplemente un timer, podría ser un control de tiras LED, podría ser algo más simple. Entonces, depende de la función, escoges uno u otro. Si quieres algo relativamente más sencillo, o que no requieras de tener todo el software o toda la potencia que tiene Raspberry Pi, pues un Arduino te debería de servir. Pero si lo que necesitas es algo que tenga más potencia, una Raspberry Pi, es decir, un dual core, una salida de video, un sistema operativo corriendo, pues usa una Raspberry Pi. Si no quieres un sistema operativo corriendo y simplemente quieres conectar la plaquita, programar y agregar un par de sensores servomotores, o no es un proyecto que no requiere la potencia que tiene un dual core ARM, pues vete por un Arduino. Es que es así de simple. Y poco más realmente, es que no tienen mucho más, todo lo demás ya se ha dicho. Bueno, creo que hasta aquí el video. Esto sería todo por hoy. Hasta la próxima vez. Chao.